Hola muchachos. Eh, Hoy vamos a ver, antes de pasar al último modelo económico que plantea el programa y que es el modelo económico que estamos viviendo en la actualidad, no solamente en México, sino a nivel mundial. Este modelo neoliberal es el que está más vigente, pues, ¿no? En los países del mundo. Antes de eso, el programa nos plantea un tema que se titula el nuevo orden mundial. ¿Ok? Entonces, de eso va a tratar esta clase, este video, titulado así, ¿no? El nuevo orden mundial. Y tendríamos que empezar digamos que es como un contexto mundial, ¿no? Para luego ya poder ver el neoliberalismo como un modelo económico. eh, sí, les digo que está en México, pero que está en el mundo también, que es el que más predomina en el mundo, ¿no? Actual siglo XXI, ¿ok? Desde el siglo XX, siglo XXI. Bueno, entonces esto del nuevo orden mundial, nos tendríamos que ir a la época en que da fin la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Que fue el año de 1945. Por fin culminó la Segunda Guerra Mundial después de 6 años, ¿no? De una catástrofe guerra. Y bueno, da fin y viene pues ese nuevo orden mundial. Inicia, o uno de los nuevos órdenes mundiales, inicia un periodo en la historia mundial conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría, que bueno, se le dio este título porque fue una guerra, más que una guerra, fue una competencia entre dos bloques, ¿no? Que ustedes lo vieron, no, lo van a ver apenas en Historia Universal Contemporánea, en el siguiente semestre, en el sexto semestre, pero bueno, aquí esto les va a servir un poco. Después de la Segunda Guerra Mundial se entra a este periodo conocido como Guerra Fría, donde van a existir dos bloques, ¿no? El bloque capitalista, de países capitalistas, y el bloque de países socialistas, o que también se van a hacer llamar comunistas, ¿no? Eh, y pues van a entrar en una competencia para ver qué sistema, ¿no? Es mejor, si el capitalismo o el socialismo. ¿Mejor en qué sentido? En lo político, en lo económico, en lo social, ¿no? O sea, si está mejor la sociedad con el capitalismo o con el socialismo. En lo cultural, ¿no? ¿Qué países o qué bloques son una mayor potencia cultural, científica ¿no? Y en lo espacial inclusive, ¿no? ¿Qué bloque llega primero al espacio, ¿no? O domina primero el espacio. Entonces fue una competencia ahí. Obviamente los dos bloques iban a tener a su país líder, ¿no? Y el país líder del bloque capitalista pues iba a estar representado por Estados Unidos, y el país líder del bloque socialista iba a estar representado por la URSS, ¿no? URSS, significaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿okay? Que ya a partir de 1991 dejó de existir porque se desintegró, ¿no? Se desintegró la URSS y pues se formaron ya repúblicas independientes, ¿no? Se formó la CEI, Comunidad de Estados Independientes. Entonces, todo lo que era la URSS se convirtieron en 15 repúblicas independientes, ¿no? Lo que es Rusia queda como ya una república independiente, y queda Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Lituania, Letonia,
Georgia, todas estas, ¿ok? Son un total de 15, pero antes conformaban esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Conformaban la URSS y después de 1991 ya no, ¿no? Ahí fue donde terminó la Guerra Fría, ¿ok? Con la desintegración de la URSS. Pero de 1945 a 1991 fue este periodo, fueron varios años, ¿ok? Fueron varios años, ¿no? ¿Y cuál fue ese nuevo, en qué consistió ese nuevo orden mundial? Pues en que los países difícilmente podían mantenerse neutral. O sea, o tenían que ser capitalistas o tenían que ser socialistas. Y pues estos países líderes de cada uno de los bloques, pues se iban a encargar de tratar de pues ganar más adeptos a su sistema. ¿Okay? Sí hubo más países capitalistas dentro de ese nuevo orden mundial, ¿no? Del 45 a 1991, sí hubo más países capitalistas que socialistas, pero los socialistas no eran poquitos, o sea, no eran 3 países, eran también bastantes, ¿no? La URSS, Cuba, Yugoslavia, cuando existía Yugoslavia, Checoslovaquia, actualmente República Checa, Vietnam, etcétera, ¿no? Corea del Norte, China, por supuesto, que China todavía sigue ahí manteniendo algunos principios socialistas. Obviamente, la mayoría de sus principios en la actualidad pues son capitalistas, esa es la verdad, pero ya veremos el caso de China más adelante, ¿no? Más específico. Pero en su momento, en lo que fue la Guerra Fría, sí, los países más fuertes precisamente del socialismo eran la URSS y China, ¿no? La URSS pues primero con Lenin y luego ya con Stalin, ¿no? Y en China, pues el Mao Zedong, ¿no? El que fue líder de la Revolución Socialista China. ¿Okay? En 1949 empezó digamos, el socialismo en China, ¿no? La historia del socialismo en China. Y se convirtieron pues en los 2 países más importantes del bloque socialista. Y por otro lado, pues les digo, iba a estar Estados Unidos como el más importante, pero pues ahí iba a estar también Alemania, Francia e Inglaterra como países fuertes capitalistas. Entonces, ese fue el primer orden mundial, digamos, de los últimos años, ¿no? Países capitalistas, países socialistas. ¿Okay? No me voy a meter mucho en qué consiste la ideología socialista y la ideología capitalista, porque les repito, eso lo van a ver en Historia Universal Contemporánea. Ahorita confórmense con saber que ese fue un orden mundial importante después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina ese periodo de la Guerra Fría, ¿okay? Inicia otro nuevo orden mundial, que es el que pues, de alguna manera prevalece en la actualidad. ¿Por qué? Porque pues, la Guerra Fría terminó como ya dije, con la desintegración de la URSS, es decir, esta Guerra Fría bueno, no terminé de decirles, ¿no? ¿Por qué ese nombrecito de Guerra Fría? Porque Estados Unidos y la URSS nunca estuvieron al calor de las balas, o sea, nunca se atacaron directamente entre ellos, porque pues sus gobiernos, sus líderes no eran nada tontos, sabían que si se declaraban directamente la guerra, pues iba a ser el acabose para los dos, iban a dejar de ser potencias mundiales porque se iban a hacer mucho daño económicamente, ¿no? Entonces no se atacaron al calor de las balas directamente, sino que fue una guerra fría, es decir, compitieron a través de conflictos de otros países,
¿no? Como el primer conflicto dentro de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, ¿no? Corea del Norte contra Corea del Sur. La URSS apoyó a Corea del Norte y Estados Unidos apoyó a Corea del Sur, ¿no? Pero no se atacaron directamente estadounidenses y soviéticos, ¿no? Sino que apoyaron, sí, con armamento, sí, con ejército también, pero jamás, jamás se declararon la guerra directamente Estados Unidos y la URSS. Les digo, no eran tontos, hubiera sido el acabose de su hegemonía, ¿no? De su poder. Igual la guerra de Vietnam, Vietnam del Norte apoyada por la URSS, Vietnam del Sur apoyada por Estados Unidos. La Revolución Cubana, ¿no? También la URSS apoyando a Fidel Castro, al Che Guevara, para derrocar al gobierno capitalista que había en Cuba. Y obviamente pues, Estados Unidos todo lo contrario, quería mantener el capitalismo en Cuba, ¿no? Y así, en varios episodios, varios hechos en ese periodo llamado de la Guerra Fría, pues ahí estuvieron, ¿no? Estas dos potencias, Estados Unidos y la URSS, compitiendo, pero fríamente. ¿Okay? Bueno, entonces, como les decía, el triunfador de esa Guerra Fría fue Estados Unidos, porque pues el sistema que colapsó, que entró en crisis, fue el socialismo. O sea, la URSS se desintegró, desapareció, y con la desaparición de la URSS, que era pues quien apoyaba a los demás países socialistas, los apoyaba económicamente, políticamente, militarmente, pues con la caída de la URSS los demás países socialistas pues fueron cayendo poco a poco también, ¿no? Hasta que pues del mundo bipolar que había, ¿no? Eran dos polos, ¿no? El polo capitalista y el polo socialista, pues después de la Guerra Fría se convirtió en un mundo unipolar, es decir, donde ya iba a prevalecer un sistema que iba a ser el capitalismo, ¿no? Que fue el sistema triunfador en esta Guerra Fría, ¿no? Y pues obviamente los capitalistas iban a decir, ya ven cómo nuestro sistema es el mejor sistema para vivir en sociedad, ¿no? A la sociedad, al hombre hay que darle libertad, nada de imponerles la igualdad, ¿no? Porque, pues ya ven, el hombre por naturaleza no soporta la igualdad social, ¿no? Que ese pues es el principal principio del socialismo, ¿no? Pues la igualdad social, la igualdad económica, pero pues fue el sistema que colapsó, ¿no? Ya lo verán a mayor profundidad. Y bueno, y China, que les comentaba hace un momento, pues China, después de haber sido socialista, cuando termina la Guerra Fría, pues China también, por supuesto que entró en crisis. Pero con los años, pues China hizo ahora sí que un sistema híbrido, ¿no? O sea, ni dejó ni abandonó totalmente el socialismo, por lo tanto no se hizo totalmente capitalista, pero sí va a empezar a agregar principios capitalistas a su economía, sobre todo, con muy buenos resultados, obviamente, ¿no? Porque dentro de este nuevo orden mundial, pues sabemos que China pues se convirtió en una potencia económica, y por otro lado pues quedó también Estados Unidos. Pero China, ¿cómo le hizo? Pues recuerden que China es el país más poblado de nuestro mundo, ¿no? Se habla de más de 1.500 millones de habitantes. ¿Okay? Para que tengan una idea, una referencia, recuerden que acá en México andamos como en los 127 millones, ¿no? De personas, de habitantes.
Acá estamos hablando de 1.500 millones de habitantes. ¿Ok? Entonces, para que tengan ahí una referencia, ¿no? 127 millones, 1.500 millones de habitantes. ¿Ok? Entonces, China, ¿cuáles fueron los principios del capitalismo que incluyó en su economía y pues en su sociedad también? Pues de abrirse al mercado, ¿no? Recuerden que durante un socialismo, pues el gobierno se encarga de toda la economía, ¿ok? No hay, o sea, no permite la iniciativa privada, no permite los empresarios, pues, que exploten a los trabajadores o que obtengan esas grandes ganancias con la explotación de algún recurso natural o de algún producto, ¿ok? Eso en el socialismo, pues, no existía. China, pues, ante la crisis que le dejó la caída del bloque socialista, pues empezó a abrir al mercado, a abrir al mundo capitalista. Es decir, pues está bien, entrenle, vénganse a China, que hay muchos recursos que explotar, ¿no? Muchos. Desde minerales, ¿no? Oro, plata, cobre, zinc, hierro, acero, productos agrícolas, mucha tierra fértil, productos pesqueros, porque pues también están rodeados de mar, petróleo, sí, no son los más, ¿no? No como Rusia, por ejemplo, pero ni como el Medio Oriente, pero también tienen. La industria textil, ahí sí, son una potencia, ¿no? La industria del vestido, y así muchos recursos. Entonces China empezó a recibir mucha inversión extranjera, muchas empresas extranjeras hicieron negocio pues, con el gobierno chino, y el gobierno chino pues se encargaba de cobrarles impuestos a estas empresas, ¿no? Como iban a ser muchas empresas, pues el gobierno iba a recibir pues grandes cantidades de dinero a manera de impuestos que les cobraban a esa empresa por estar ahí explotando recurso chino, recurso nacional chino. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues que fue uno de los principios que mantuvieron del socialismo, pues que la tasa de desempleo en China fuera pues casi nula, ¿no? Casi de cero. Imagínense todos los chinos siendo productivos, o sea, teniendo un trabajo, teniendo un empleo, donde están pues produciendo. Entonces iban a lo mejor sí, muchos empleos pues no iban a ser tan bien pagados, ¿no? Ni mucho menos, pero iban a tener ingreso, ¿ok? No iba a haber desempleo. Entonces China empieza a tener un Producto Interno Bruto, pues el más grande. ¿Por qué? Porque si todo el mundo estaba siendo productivo, pues obviamente se producía muchísimo en los tres sectores de producción, en el sector básico, ¿no? Que hemos dicho, sector primario, pues, que hemos dicho muchas veces, que son la agricultura, ganadería, pesca y la minería. Pues China pues, empezó a producir muchísimo. ¿Por qué? Porque pues había muchos trabajadores en esas empresas, pues, ¿no? En el sector secundario, el sector industrial, pues muchos obreros chinos, todos con empleo, 1.500, más de 1.500 millones de habitantes, incluyendo hombres y mujeres, obviamente. Las mujeres iban a ser una mano de obra importante, productivas. De hecho, los niños también, pues desde esas edades ya son productivos, ¿ok? Y en el sector terciario, el comercio, sobre todo, como se diga, ¿no? O sea, encontramos productos chinos por todas partes del mundo. Entonces China empezó a ser pues una potencia económica. ¿Por qué? Por la gran producción que tenía y los grandes ingresos que
que tenía pues el gobierno, ¿no? Y el gobierno obviamente pues invierte mucho de esos ingresos pues en obra pública, ¿no? En obras para, para el pueblo chino, lo que ya hemos dicho, ¿no? En el sector educativo, en educación, sector de salud, en salud, en toda la infraestructura importante pues para un país. ¿Entiendes? China poco a poco con los años pues se convirtió en la potencia económica y social que hay, que es en la actualidad. No es un socialismo, ¿no? Puro, porque por supuesto en China hay desigualdad social, hay pobreza, a lo mejor no hay tanta pobreza extrema, ¿no? Pero tienen bajo porcentaje de pobreza extrema, sí hay pobreza y hay pues clase media y la clase que está muy beneficiada económicamente, ¿no? En China, que son pues, los empresarios y los funcionarios de gobierno, ¿no? Como suele pasar. Pero China, les repito, se convirtió en una potencia económica, como es en la actualidad, con un sistema ahí híbrido. Muchos dicen, no, pues China es capitalista, pero los expertos, los que profundizan más, dicen, pues no es, conserva algunos principios socialistas, ¿no? Del socialismo, entonces manejan más bien que es un sistema híbrido, con excelentes resultados, potencia económica, militar, ¿no? Porque si a alguien le teme actualmente Estados Unidos militarmente es a China, porque China pues pues ha invertido mucho también en armamento militar, ¿no? Nuclear y todo tipo de armamento. Es una potencia social porque, les repito, sí hay diferencia de clases, pero todos son productivos, tienen empleo y bueno, viven, ¿no? Bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son una potencia cultural porque ahí sí conservan mucho del socialismo, de tratar de tener altos índices de profesionalismo, ¿okay? Que eso Mao Zedong lo dejó muy claro. Antes de la revolución socialista china, de Mao Zedong, China era un país de analfabetas, o sea, alto índice de analfabetismo, no sabían leer ni escribir. Ya después con la revolución socialista de Mao Zedong, pues se fue invirtiendo los índices, ¿no? Ahora China es pues uno de los países que tiene mayor índice de alfabetismo, y no solamente eso, sino mayor índice de profesionistas, ¿okay? Entonces sí, son una potencia cultural también, ¿okay? Entonces China y Estados Unidos por eso ahorita son las potencias mundiales y es el nuevo orden que existe, ¿okay? Obviamente atrás están los llamados países emergentes, ¿no? Que también son una potencia económica, pero están por debajo, ¿no? Como la misma Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿okay? Japón, obviamente, ¿okay? Pero digamos que China y Estados Unidos son los del nuevo orden actual, el nuevo orden mundial actual, ¿ok? Bueno, con esto cerramos este video y ya en la próxima clase ya veríamos pues el último tema que es el modelo económico neoliberal, ¿ok? Bueno, aquí le dejamos, seguimos en contacto, gracias.